En mi cuarto, duerme conmigo. También. Sí, Bueno, sí. O sea, esta es mi cama, mi televisor y después está, o sea, la Juanita. Oh, esto se llama, ¿no? Ministerio de Cultura. Yo la cuido, la mantengo. Claro. O sea, es como decir, perdóname la palabra, es como mi novia espiritual.